De rodillas somos más altos y más fuertes. Así dice el principio de vida número 17. De rodillas somos más altos y más fuertes. Este es el comentario del Dr. Stanley respecto a este principio. Cuando una prueba nos golpea, por lo general nos esforzamos para proteger nuestros puntos débiles. Pero la verdadera señal de fortaleza en una crisis es la disposición de acudir de inmediato a Dios con humildad. Reconocer que usted le necesita y poner su confianza en Él cambiarán por completo su situación. A cambio de su ansiedad, la presencia de Dios le llenará de esperanza y le dará la fortaleza y sabiduría necesarias para enfrentar cualquier situación. Hasta aquí el comentario del Dr. Stanley. El principio entonces es: de rodillas somos más altos y más fuertes. Y en mi opinión hay un personaje en la Biblia que nos demuestra este principio de manera práctica. Daniel, me refiero al profeta Daniel. En el Antiguo Testamento podemos leer en el capítulo 6 del libro de Daniel la historia de cuando este hombre de Dios fue acusado injustamente y se conspiró contra él para destruirlo. Puede leer la historia entonces en el Antiguo Testamento, el capítulo 6 de Daniel, capítulo entero habla de cuando Daniel fue puesto en el foso de los leones por causa de hombres perversos que se levantaron y quisieron destruir a este hombre de Dios. Yo les comparto 6 puntos importantes de esta historia. Daniel enfrentó una prueba, crisis o adversidad fuerte. Es lo más obvio que vemos. Daniel enfrentó una prueba, crisis, llámele como le llame, pero se enfrentó a la adversidad en su vida, aunque era un hombre fiel, prudente, sabio, como no había otro en Babilonia, pero enfrentó adversidad. Tome nota de eso. Lo siguiente importante es: Daniel enfrentó la adversidad de rodillas ante Dios, literalmente. Daniel enfrentó la adversidad de rodillas ante Dios. Número 3, Daniel se mantuvo firme y confiado en Dios. Enfrentó una adversidad severa, un atentado contra su vida. Aún así, Daniel se mantuvo firme y su confianza la puso en Dios. Número 4, Daniel permitió que Dios fuera su escudo, su defensor y quien peleaba sus batallas. Eso es lo cuarto que Daniel hizo. Lo quinto es, y vemos en esta historia, quienes planearon hacer mal a Daniel fueron destruidos por Dios. Escuche eso. Quienes planearon destruir a Daniel, Dios los destruyó a ellos. Y por último, Dios fue glorificado en todo. Ahora, todo esto que les he compartido, usted lo puede leer y es fascinante la manera en cómo Dios actuó, obró y se glorificó a través de la vida de un hombre fiel que confió en Él en medio de la adversidad, y que cuando enfrentó aún amenazas contra su propia vida, él permaneció fiel a Dios y Dios lo libró. Les leo simplemente el versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel acaba de escuchar de que el rey ha firmado un edicto que cualquier persona que ore a otro Dios fuera de él, del rey, se ha echado inmediatamente al foso de los leones. Pero Daniel tenía una devoción profunda con Dios y hacia Dios. Amaba a Dios con todo su corazón y ni aún este edicto impediría que él cumpliera su devoción a Dios. No de una manera religiosa, sino de una manera profunda y sincera. Daniel lo hacía todos los días y no iba a permitir que 30 días por un edicto lo separara de la comunión con Dios. Sin duda, hay muchos más que podemos aprender el valor de este hombre Daniel, pero el punto es, Daniel lo hizo sabiendo aún que su vida correría peligro si lo continuaba haciendo, pero lo hizo, se puso de rodillas 3 veces al día y no esperaron sus enemigos al tercer día para acusar a Daniel. Inmediatamente ellos sabían, precisamente por eso habían hecho al rey que firmara el edicto, porque ellos conocían a Daniel, lo que hacía todos los días, y querían destruirlo. Así que inmediatamente desde el primer día Daniel fue capturado y llevado delante del rey, acusado por estos hombres perversos, y fue puesto en el foso de los leones. Puede terminar de leer la historia en casa. Y cuando el rey, después a la siguiente mañana se levantó el rey, no pudo dormir, fue ante el foso de los leones y le habló a Daniel. Y esta es la respuesta que Daniel le dio desde dentro del foso al rey. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Gloria sea al Señor. Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, porque Daniel sabía que de rodillas es mejor pelear sus batallas, porque de rodillas somos más fuertes y más altos. Espero sea de bendición para tu vida y que cualquier cosa que estés enfrentando podamos tomar nota de estas historias que tenemos en la Biblia, que nos inspiran a la fe, que nos inspiran a seguir creyendo en Dios y confiando en Él a pesar de las circunstancias que enfrentemos. Aunque nuestra vida corra peligro, nuestra vida está en las manos de Dios. Si venimos a Él con humildad, nos postramos ante su presencia, Dios podrá defendernos y Dios podrá hacer aún cerrar la boca de los leones, abrir el mar, cualquier cosa que necesitemos, Dios lo puede hacer. Solamente postrémonos ante Él en humildad y Dios se encargará del resto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en nuestro próximo estudio.